Advertencia. Este programa contiene humor negro y lenguaje explícito de carácter insultante, sexual y violento. Se recomienda discreción. Cualquier similitud con la realidad presente es mera coincidencia histórica. El discurso usado por los participantes en este programa no representa nuestro verdadero sentir. A veces sí. Año 1348. Golfo de Génova. Las embarcaciones que habían navegado y escapado desde Cafa por fin divisaban tierra. Las naves estaban llenas de sobrevivientes del asedio a su ciudad cometido por el poderosísimo imperio mongol. Pero no habían llegado a cualquier otra ciudad como los demás sobrevivientes. Ellos estaban en el mar de Liguria, en el Golfo de Génova. Los sobrevivientes estaban esperanzados de volver a ver su tierra natal, airados y felices, buscando refugio de un temible enemigo. Mientras tanto, en tierra, en el horizonte se podían divisar barcos ondeando estandartes de Génova. Los habitantes sabían que se trataban de sus compatriotas y prepararon una enorme y gran bienvenida en los muelles. Muchos hombres a lo largo del puerto se habían formado para esperar a sus compañeros. Las naves en el mar estaban llenas de júbilo. Bailaban, reían e incluso festejaban mucho antes de tocar tierra firme. Imaginen la esperanza, que era volver a ver su tierra natal y sentirse seguros. Y fue ahí donde vieron los fuegos artificiales desde los barcos. Pero no eran esas luces mágicas sobrevolando el cielo. Eran flechas bañadas en fuego que se dirigían a los barcos. Los genoveses en tierra atacaban a sus propias naves porque sabían que sus compatriotas aliados ya estaban infectados con la temible peste negra. Oscar, recuerda que no puedes decir tantas cosas violentas. Recuerda, los comentarios y los hashtags no fueron muy positivos. ¿Otra vez? Hola, otra vez me interrumpiste. Oye, pero... A ver, yo leí los comentarios y yo leí que habían estado bien y que les había gustado. Nunca leí algo sobre violencia. Bueno, eso es lo que tú crees, pero yo tengo otros datos. Aparte, recuerda no ser tan violento porque los hashtags... Esos pinches hashtags. ¿Qué dijiste? Que no te preocupes, mira. Voy a ilustrar de manera más amena la historia para nuestros escuchas que dijeron esas cosas. ¿Qué te parece? Es buen trato, ¿no? Bueno, más te vale, Oscar, ¿eh? Es que no me gustaría que tú pasaras a formar parte de La Maldita Historia. La Maldita Historia. Un podcast no cultural donde repasaremos la historia de la humanidad y descubriremos que a lo largo del tiempo ha pasado por guerras, pandemias, holocaustos, caídas de imperios, crisis económicas y más. Y aún así, no ha aprendido nada. ¿O tal vez sí? Mi nombre es Oscar Oleg y seré su narrador los siguientes minutos en... La Maldita Historia. Capítulo 2. La peste negra. Repercusiones. Bienvenidos, hijos malditos de la historia, a este segundo e histórico capítulo de este histórico podcast. Y gracias por el apoyo, demasiadas gracias. Y bueno, es hora de que continuemos con lo que dejamos en suspenso. En el capítulo anterior, hablábamos de que en el siglo XIV, los roedores eran portadores de una temible enfermedad que contagió a la raza humana y desoló los continentes asiático, africano y europeo, pasando por uno de los más grandes eventos aniquiladores y apocalípticos, conocido como la peste negra. También comentamos el posible origen de este brote, cómo se transmitió y los síntomas que presentaban los enfermos. Muy asquerosos, por cierto. Así que los invitamos a escuchar ese primer capítulo para que se enteren de todo. Ándale, sí, muy bien. Bien dicho, bicho.
Me quedó bien padre la publicidad, ¿verdad? Guiño, guiño. Totalmente de acuerdo. Y tienes mucha razón. Escuche nuestro primer capítulo para conocer los antecedentes y los orígenes de la peste negra. Comencemos. Y es que aún no hemos contado cómo intentaron frenar en Europa la expansión de esta enfermedad. En el intro contaba que varios genoveses, al tratar de regresar a casa escapando del asedio de uno de sus enclaves, fueron recibidos con flechas en su tierra natal. Y aunque suene horrible y poco humano, realmente es lo más lógico al enfrentar una enfermedad nueva, desconocida, peligrosa y altamente contagiosa. O al menos no dejarlos desembarcar. Ok, lo demás sí está bien brutal, ¿no? Pero al menos no dejarlos desembarcar. Yo digo que empezar por ahí estuvo bien. Y si nos guiamos por el sentido común, sabemos que es el mejor camino. Reitero, no echarles flechas con fuego. O tal vez sí. Ok, no. Pero evitar las muertes innecesarias o los contagios innecesarios al desembarcar todos estos contagiados, como lo he dicho antes, este debe ser el camino. Pero aquí descubrimos que nunca aprendemos nada. Oye, entonces eso que hicieron en Génova, ¿también lo hicieron en otras ciudades? Por desgracia, mi querido amigo Taku, no. Sin embargo, hablaremos de la ciudad que se destacó y lideró en tomar medidas sanitarias en toda esta pandemia apocalíptica. Y es que los médicos y galenos del siglo XIV de esta ciudad descubrieron que el periodo de incubación en el cuerpo humano de esta enfermedad debía ser de 40 días aproximadamente. Por lo tanto, esta ciudad implementó en los puertos una medida que era obligar a los tripulantes de todas las naves a quedarse en estos barcos por 40 días y 40 noches. Aquí es donde se acuñó ese término conocido como cuarentena, o en italiano, 40 giorni, que traducido al español son 40 días. Sí, ya sé, no tenemos tampoco mucha imaginación para los nombres, pero cabe destacar que esta ciudad era nada más y nada menos que Venecia. Esta fue una de las ciudades líderes en tomar medidas sanitarias, como ya lo dije. Comenzó en aislar a los enfermos, e incluso crearon hospitales totalmente alejados llamados lazaretos, que específicamente era para alojar a las personas infectadas con la peste negra o algunas otras enfermedades extrañas y altamente contagiosas y mortales posteriormente al brote de la peste negra. Paulatinamente, las demás ciudades fueron adoptando estas medidas, y también cabe destacar que los gobiernos contrataron a más personas para los distintos puestos y mantener el poco orden e higiene en todo este caos. Contrataron desde médicos hasta recolectores de cuerpos y cavadores de tumbas. También se optó por hacer autopsias para saber cómo funcionaba la enfermedad adentro del cuerpo humano. También se tomó la decisión de apilar los cuerpos en fosas comunes e incluso quemar los cadáveres. Ya sé lo que estarán pensando, y es que hoy en día todo eso que mencioné se puede ver como una medida lógica e incluso algo muy normal, pero en aquel entonces todo eso era un sacrilegio, era un tabú y era escandaloso. El solo hecho de abrir los cuerpos y estudiarlos, eso ya era totalmente anormal para la gente de ese entonces. Y peor aún, el no darles una santa sepultura a todos sus muertos, ya que la gente de ese entonces tenía la costumbre de enterrarlos en suelo sagrado, cementerios, algunas criptas, etc. Y el no hacerlo de ese modo, e incluso quemarlos, causó un enorme tabú. Órales, pero eso a lo largo les trajo beneficios, ¿no? Sí, exacto. Y ya hablaremos de eso. Oye, pero también debes contarme ya, porque ya estoy bien ansioso de saber sobre los uniformes de los médicos. Esos que usaban con sus máscaras así, como de pájaros, se veían bien malévolos. Y no sé, parecían shinigamis, wow, así, oh, no me imagino tener uno. Sí. Calma, te voy a platicar. Pero antes, he de advertirles a todos esos darks como yo, que tenemos que saber algo.
ese uniforme tan clásico, no se usó para el brote del siglo XIV o de los años 1348, y es que ese uniforme fue inventado por un médico francés llamado Charles Delorme en el año de 1630. Sí, 300 años después. Y fue usado, sí fue usado, pero para otros brotes importantes de la peste negra, como la peste de Marsella, la peste de Milán y algunas otras. Estos médicos o médicos secundarios portaban este uniforme, el cual constaba de anteojos de vidrio, una máscara con una nariz puntiaguda de aproximadamente 15 centímetros, la máscara estaba hecha de piel de cabra, y adentro del pico, en la punta, había hojas aromáticas y perfumes. Solamente tenían 2 orificios para poder respirar, y también los médicos portaban con una vara para que pudiesen examinar los cuerpos, e incluso defenderse de algunos enfermos. Wow, entonces no se usó para ese. Yo había pensado que sí. No se usó para ese brote. Cabe recalcar eso, y es algo que debemos tener muy en mente y presente. Sin embargo, sí fue usado para otros brotes importantes, como ya bien lo dije. Ay, bueno, pero sí lo usaron. Eso está bien. Oye, pero ¿por qué se ponían esas hojas y perfumes? Es como tú decías, ¿no? Que sí olía gacho, ¿no? Así feo. Esa aseveración es correcta, amigo. Sí apestaba gacho. Apestaba Friki Plaza. Y es que recordemos que los enfermos por la peste negra, en su piel tenían bubones que al explotar liberaban o secretaban un líquido negro que apestaba a putrefacción. Sin embargo, este uniforme de médicos no exentaba a que no se contagiasen. Y también cabe recalcar otra cosa. Este uniforme solamente era usado por los galenos secundarios, que hoy en día vendrían a ser un tipo de becarios. Sin embargo, no quitemos mérito de que fue una gran medida implementada en ese entonces. Y regresando incluso al siglo XIV, al primer brote de 1348, los médicos en Venecia también usaban máscaras y uniformes, todo esto para evitar contagios. Claro, no eran tan extravagantes como los del siglo XVII, sin embargo, todos estos serían los inicios de los métodos sanitarios para combatir epidemias a gran escala. Y también cabe destacar que todas esas medidas fueron evolucionando a lo que hoy conocemos, como los cubrebocas o las mascarillas. También las grandes ciudades confinaban a sus habitantes a la fuerza, cerrando y tapiando las puertas por fuera. Solamente dejaban salir a los habitantes cuando ya se habían curado o cuando habían muerto. No creo que muchos hayan salido vivos. Recordemos que el 80% de los contagiados tenían una muerte segura. Así que si tú te quejas de que aún no tienes clases presenciales por una pandemia, al menos el gobierno no te está encerrando y quitándote tu libertad, como en este entonces. Aquí sí quiero dar mérito a la humanidad en ese entonces, donde ha aprendido e incluso ha mejorado la implementación de esas medidas sanitarias, como lo que hoy conocemos en día, el cierre de algunas fronteras y los lockdowns. Entonces, esta vez sí la humanidad aprendió algo, ¿verdad? Digamos que sí. Sin embargo, hay muchas otras cosas que la gente en su individualidad creía y a pesar de que el tiempo ha pasado sigue creyendo. ¿Cómo qué cosas? Eso lo vamos a descubrir en una siguiente cápsula. Así es, mis queridos hijos malditos de la historia. Les traemos una nueva sección llamada... ¿Cómo dice el guión? El crononauta. Y trata de que un entrevistador de nuestro equipo viajará por el tiempo, aún no sé cómo, para que ustedes puedan escuchar algunos testimonios de la gente que vivía en aquella época, y así tengamos un mejor contexto de la situación. Esta cápsula solo es una dramatización con actores de voz interpretando los más probables testimonios de aquella época. No se tome en serio. Año 1348. En algún lugar de la Europa medieval. Yo la verdad no entiendo por qué la gente se asusta de esas cosas. ¿Solo por unas manchitas en el cuerpo? O sea, te bañas y ya. Perdón, que los pobres no se bañan, ¿verdad? Bueno, los que puedan que se bañen, pues. Mira, hay que celebrar. Los mongoles lejos, los franceses e ingleses a punto de la guerra. Pues hay que armar algo, ¿no? Una fiesta de celebración o del fin del mundo en mi natal Venecia. ¡Ulala, mi rey! La ciudad más bella y segura del mundo. No, mira, mi rey. Bacanal seguro. Vino Casquivanas.
festín y al final todos contra todos. Una fiestuki como debe celebrarse en pleno siglo XIV. Total, esto va a pasar y seguro nadie se va a acordar en un año. ¿Qué pedo, bandita? ¿Sí? ¿Una qué? A ver, espérate, déjame. A ver, este güey se viste bien raro. ¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás? ¿Cómo me llamo? Mi nombre es Leandro de Jax. Sí, pero tú me puedes decir Lea, güey. Así me dicen todos aquí, güey. Ay, huevolas. ¿Que si creo en qué? ¿En la peste qué? No mames, güey. Tú también eres de esos güeyes, güey. No mames, güey. Qué pinche asco, güey. La peste negra, güey. ¿Qué es esa mamada, güey? No, esas son mamadas, güey. Por puro pendejo creen esas cosas, güey. Sí, mira, la neta es que la banda se sugestiona, güey. Cuando tú te sugestionas, güey, te pasan esas cosas y dices, ay, ya me dio la peste negra. No seas pendejo, güey. La neta estás bien, güey. Si tú les crees, güey, estás bien menso, güey, la neta, güey. Eso no es cierto, güey. Todo eso es una cortina de humo, güey, para la guerra esta de los 100 años, güey. ¿Cómo es eso, güey? Ay, perdóname, es que vine aquí en el guión. Perdóname, güey. Contexto histórico equivocado. Digo, de la guerra entre los ingleses y los franceses, güey. Es una pinche... Sí, güey, es una tapadera, güey. Nos quieren ver los ojos, güey. Así, ya, no estamos peleando y la chingada. No mames, güey, esas son puras pendejadas, güey. La gente se muere porque se sugestiona, güey. Tan fácil que es creer acá en el Altísimo, güey. Diosito Redentor. Aplaca tu ira y tu rigor. A huevolas, güey. No mames, ¿qué es eso de andar creyendo en la peste negra? Eso no mata, güey. No mames. Es más plausible que un pinche lobo llegue y te mate, güey. Te muerda así la pata y te vuelvas hombre. Lo que son esas mamadas de la peste negra. No mames, güey. Por favor, güey. Mira, pues en parte sí es castigo divino por todo lo que ha pasado, ¿no? Que los jóvenes no se comportan bien, que la gente ya no va a misa, todo lo que te comentaba anteriormente. Pero también hay que tomar en cuenta que el Apocalipsis pues está dentro de nuestra Sagrada Escritura. El Apocalipsis es algo que ya iba a pasar, el Apocalipsis es algo que todos los cristianos esperamos, ¿no? El juicio final. Entonces, pues sí, claro que con todo lo que está pasando, pues yo considero que ya va a ser pronto este juicio final y les aconsejaría a todos que por favor se vayan a confesar, porque ahora sí, como dice el dicho, que nos agarren confesados. Y pues uno que es buen cristiano, pues qué tanto va a tener que decir, ¿no? Que tal vez alguna vez critica a la comadre, pero pues no es para tanto, como los jóvenes que se andan con su libertinaje, que cometen muchos pecados, en especial pues la lujuria, etcétera, y no, eso no está bien, las fiestas, el alcohol, la droga, no, es que para qué te sigo contando, pero yo les recomiendo que no hagan esas cosas, porque por eso se aproxima el apocalipsis antes de tiempo. Oye, ¿qué fue eso? ¿Qué cosa, Oscar? Lo que acabo de escuchar. Testimonio de la gente del pasado. No, sí, o sea, sí, entiendo, pero me refiero a las voces. O sea, ¿qué era eso? Ah, los actores de voces. A ver, ok, entiendo. Bueno, no entiendo tanto, o sea, a ver, comprendo de que somos un programa no de tanto presupuesto, pero, oye, ¿por qué los eligieron a ellos? Y también, a ver, No, ves, cálmate. no es que me calme, mira. Es que comprendo que alguien no va a hablar en un tono francés o italiano antiguo, pero ¿qué fue? Ok, ya sé a qué te defiedes, pero mira, no puedes ser tan prejuicioso. No es que yo sea prejuicioso, pero es que yo audicioné para esos papeles. Creo que yo lo puedo hacer mejor. No es porque no me puedes decir que no sea prejuicioso, porque yo entiendo, pero somos un programa que quiere atraer a cierto target. Y pues tú lo entiendes que a veces las nuevas generaciones no sabemos nada de historia, hay que aceptarlo, pero también hay que hacer un programa incluyente. Sí, incluyente sí, pero no creí que te referías a ese tipo de inclusión. O sea, Mira, yo sé, pero es como Netflix. Ellos hacen series con personajes que no tienen nada que ver y de otras etnias, y la gente las ve y las ama. Y mira, velo de este modo.
O somos políticamente correctos o históricamente correctos. Las dos no se pueden, Oscar. Aparte, son familiares de la productora. Oye, eso está peor, eso es nepotismo. No sé qué sea eso y tú tus palabras raras, pero no te puedes portar así. A menos de que quieras salir picado por el Max. ¿Por quién? ¿El Max? ¿Quién chingados es? Cálmate. Ok. Me voy a calmar. Pero esto, neto, o sea, esto es increíble, o sea, esto es increíble. ¿Qué onda? Mira, ya no te enojes, o como dice el Max, te la daja. No es posible. Continuemos. Así es, hijos malditos de la historia. La gente en ese entonces tenía esas creencias, que por lástima no han cambiado demasiado. Y siguen creyendo en varias de ellas. Un ejemplo de todo esto era la creencia del fin del mundo. Las personas, como bien escucharon, las personas totalmente creían que el fin del mundo se avecinaba, que las puertas del infierno se habían abierto y que incluso de estas puertas salían vapores y que gracias a esos vapores se había creado la peste negra. Pero también hay que recordar cuántas veces hemos pasado por un fin del mundo. ¿Quién no recuerda los años 2000 o el 2012 o el 2020? Hemos vivido tantos fines del mundo que esto no se acaba. Y cabe destacar que otra gente creía que los planetas se estaban alineando y que todo esto estaba generando una temible enfermedad. Ya sé, es muy natural que los astros se alineen, pero es como creer hoy en día en los horóscopos. Oye, yo tengo una duda, y es que yo había escuchado que en ese tiempo también mataron a muchos gatos y que por eso se transmitió la peste. O sea, me explicaron en la escuela y a mí sí se me hace lógico. Si mataron a los gatos y los gatos cazaban a la rata y a los ratones, y como ya no había gatitos, porque eran del diablo, porque los mataron, entonces ya no había quien matar a los que propagaban la peste, ¿verdad? Fíjate que esa es un interesante interrogante. Pero ¿qué crees? Eso es un mito que ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Y lo vamos a desmitificar. Sí, entiendo, la gente en ese entonces, como ya bien escuchamos, era bastante supersticiosa y tenía creencias extrañas. Y también hay que mencionar que la Iglesia Católica Cristiana Apostólica Romana sí influía mucho en los gobiernos y en todas estas creencias. Sin embargo, hay que mencionar también que no hubo ninguna persecución contra los gatos, o un gaticidio masivo o un michicidio. Y aquí les va lo que los registros históricos mencionan. Y es que el Papa Gregorio IX escribió una bula papal. Oye, pero ¿qué es bula papal? ¿Experta, nos ayudas? Les voy a explicar qué es una bula papal, y según lo que yo he leído, porque obvio me informé súper bien, es nada más y nada menos que una ley que decretó el Papa en turno y aplica en ciertos lugares. Antes era mega común ver eso en la época medieval. Prácticamente, pues es como tipo una ley para que hagas caso a la iglesia, así. ¿Ven cómo lo explico mucho mejor? Y no sé por qué quisiste decir eso, lo de que me vomito en las pedas. O sea, ubícate, tú nunca has estado en una peda conmigo, porque pues obvio no te invitan. Ubícate. Porfa, Oscar, borra esto, no quiero que nadie se entere, o sea, top secret, que estoy en una peda y así. Sí, como bien dijo la experta, todo eso podría ser un decreto o una ley, y justo el Papa Gregorio IX redactó una en contra, no de los michis, pero sí de algo más malévolo. Hay que mencionar primero cuándo fue redactada dicha bula, y esto fue en el año 1232, más de 100 años antes del primer brote de la peste bubónica en Europa. Aparte, solo fue dirigida a una ciudad pequeña alemana llamada Marburgo o Marburg. Pero hay un dato interesante y perturbador y un poco macabro acerca de esta bula papal, mejor conocida como Vox in Rama. Fue redactada para que la iglesia interviniera en esta pequeña ciudad porque se menciona que había un culto pagano o un coven de brujas haciendo ritos luciferinos, donde los que querían ser iniciados debían someterse a ciertas cosas en estos aquelarres. ¿Dices brujas? Ya verás.
Y es que la bula papal describe simplemente el rito iniciático. Los neófitos o los que querían iniciarse tenían que tomar un sapo, el cual tenían que besar en las ancas o en la boca, y después tenían que tragar la mucosa que estos segregan. Posteriormente, aparecía un hombre de aspecto pálido y con ojos negros, al que también tenían que besar. Después vendría un enorme banquete, y dicen que en medio del banquete aparecía la estatua de un gato negro con la cola erguida. Y mencionan, y esto es neta, la bula papal lo dice, que según esta estatua cobraba vida, ya que los iniciados tenían que besarla en las nalgas. Ya sé, se está poniendo medio raro y medio bestial. Y posteriormente, todas las luces que eran de velas y adornaban se apagaban, y comenzaba lo delicioso, ya que comenzaba una enorme horchata. Ya no es tan diabólico, qué ricas son esas aguas. No me refiero a ese tipo de horchata. Me refiero a una orgía. En pocas palabras, mantenían relaciones sexuales y aquí eran todos contra todos. Mantenían relaciones sexuales tanto heterosexuales como homosexuales. Y se comenta que después prendían las velas y tras la tenue luz aparecía un hombre que tenía la mitad inferior del cuerpo parecida a la de un gato. Oye, eso sí está bien raro. Sí, ya sé, es muy raro, pero eso lo mencionaba la bula papal. Sin embargo, esta fue redactada, y reitero, solamente para ponerle fin a estos ritos. No se menciona ni cómo, ni qué pasó, ni cómo ocurrió, y la verdad es muy vaga. Solamente se comenta que quien hizo la persecución de brujas en ese momento fue el inquisidor Conrad von Marburg, el cual se dice que terminó con dicho culto luciferino. Pero realmente eso es algo muy vago e incierto, y no hay registro de que haya habido algún gaticidio. Sin embargo, esa bula papal solamente fue específica para esta ciudad, y el pánico no se contagió con los demás pueblos, poblados o gente que habitaba en la Europa medieval. Y aquí hay que mencionar por qué el mito ha perdurado por años sobre el gaticidio fantástico que ocurrió, y que fue, según, una de las enormes causas de la propagación de la peste negra. Y todo esto fue gracias a un escritor llamado Donald W. Angels y su libro llamado Classic Cats, The Rise and Fall of the Sacred Cats, donde este amante de los gatos, y créanme, no tengo nada en contra de los gatos, de hecho los amo, pero este señor menciona, sin tener bases ni registros, y por sus huevos, escribió que hubo una persecución y masacre en contra de los gatos por toda Europa, y este mito fue creciendo como teléfono descompuesto hasta llegar a la enorme masacre que según hubo sobre los gatos. Hoy en día mucha gente cree que gracias a la religión existió este michicidio y que probablemente esos gatos hubieran evitado la propagación de la peste negra. Una peste que llegaría 100 años después de la bula papal y de todo lo acontecido en este pueblo o ciudad pequeña de Alemania. Oh, ahora que lo dices, eso sí suena ilógico e inverosímil. ¡Claro que es inverosímil e ilógico! Y también un poco irónico. Es que aquí es cuando te das cuenta cómo todo se esparce como la mismísima plaga. Cómo este mito llegó a escalar tanto. Pero bueno, para eso es este podcast, para esclarecer ciertas cosas de la historia y también para que no le hagan caso a esos viejos lesbianos chismosos como Donald. Hola, la neta no me va a ir, pero ese naco me da cringe. En fin, amigos, recuerden que si les gusta nuestro contenido, suscríbanse, síganos y sobre todo compártanos. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube como La Maldita Historia. Denle follow, amigos, manita arriba y de nuevo suscríbanse. Sin embargo, aquí la moneda daría un giro fatal, porque masacre sí hubo, y no fue de gatos. Hubo una masacre que no se tiene que pasar por alto, y existen registros, ya que en ese entonces se tenía la creencia de algo más retorcido y tétrico de parte de las personas, y esto no tiene nada que ver con algo diabólico. La gente de ese entonces mencionaba que los judíos eran responsables de esta peste y que ellos habían envenenado el agua de los ríos o que habían envenenado la comida. Y bueno,
Pasó lo inevitable, persecución y masacre. Y esto sí, fue durante los años de la peste negra. Pero bueno, ya saben, la humanidad siendo humanidad, culpando a otros. Y también es irónico, como a veces eres el perseguido y te vuelves el perseguidor. ¿O no, Israel? ¿Quién es ese? No, nada, olvídalo. Oye, pero eso sí es muy triste. Y entonces, ¿cuánta gente murió por la peste negra? Muy bien, resolvamos esa duda ya. Se cree que el número de decesos fue aproximadamente de 30 millones de personas. Es imposible tener un dato duro, ya que no había registros o algo parecido al INEGI en ese entonces. Y eso sin contar a las personas que perecieron en Asia y en África, los cuales serían alrededor de 40 a 60 millones. Y el total de las cifras ascendería a los 90 millones de personas muertas. Aquí cabe destacar que el planeta perdería un tercio de su población, y las consecuencias de esta peste también serían devastadoras. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ya no se puede poner tan peor, ¿verdad? Hay que mencionar que aún estamos muy lejos de ver el sol, al menos en esta maldita historia. Y sí, los eventos posteriores serían también devastadores. Imagínense, tras la muerte de millones de personas, muchas ciudades y pueblos se volverían totalmente fantasmas y estarían abandonadas. Y esto ocasionó que la tasa de cultivos se redujera demasiado y el precio de muchos productos como el trigo y otros productos básicos aumentaron. Muy poca gente sabía trabajar o podría trabajar y los salarios aumentaron. El problema era cubrir esos lugares, porque prácticamente la gente estaba muerta. Y tal vez ser de RH en ese entonces pudo haber sido un enorme problema. Claro, la gran diferencia es que en ese entonces no existían derechos del trabajador o nada respecto con ayudar al factor humano en el área laboral, tampoco vacaciones o pocos días de descanso. Y ahora que lo pienso, pues tampoco ha cambiado mucho eso, ¿no? Nada. Continuemos. Las consecuencias de estos factores generaron también revueltas sociales al no haber mano de obra. Y obviamente la alza de los precios de los productos básicos, se cree que aumentaron hasta un 300% los precios de todos esos productos. Muchos de los señores feudales no podían cobrar sus impuestos porque la gente hacía revoluciones pequeñas en estos poblados, y aquí comenzó la idea de rebelarse contra el poderoso. Sin embargo, la más grande consecuencia de la peste negra sería el enorme salto y brinco de una época medieval y oscura a una renacentista. Digo, no fue de la noche a la mañana ni de un año para otro, pero paulatinamente hubo avances en la medicina, al menos todo esto para entender cómo funcionaba el cuerpo humano por dentro. También se dejó a un lado todo el factor divino de Dios y todas esas energías se canalizaron al sentido humano. Incluso en la época renacentista hubo mayores avances, al menos en la música, en el arte, en las ciencias, etc. Todo esto fue una revolución de pensamiento en las sociedades, ya que querían evitar de nuevo un enorme evento apocalíptico y aniquilador como la peste negra. Alto, alto, alto. Y antes de que empiecen, aquí cabe recalcar que en el renacentismo no todo era perfecto, ni sanitario, ni nada de eso, ya que hubo varios brotes de la peste negra en ese entonces. Sin embargo, solamente se apoyó lo del factor humano y hubo avances tecnológicos muy importantes. Pero después hablaremos de eso en otro capítulo. Oye, entonces sí aprendimos algo como especie, ¿verdad? Porque yo pensé que ya ibas a salir así bien gruñón diciendo que no aprendimos nada y que no sé qué y que no sé cuánto y que no... Calma, pero tampoco le demos tanto mérito. Y es que hoy en día se siguen implementando acciones que se tomaron en ese entonces, sí, eso es muy cierto, y eso hay que reconocerlo. Pero aún así la humanidad tiene una constante en descubrir una nueva enfermedad mortal cada 100 años. Oye, pero es como tú dijiste, ahorita estoy atando cabos y en ese entonces fue por comer animales raros, y el COVID también se está dando, se dio por comer animales raros. Y yo digo que, pues ahí puede haber mucho, ¿no? O sea, debemos evitar comer animales raros, aunque no sé si llegar al veganismo, pero tú me entiendes, ¿no? Claro que te entiendo, amigo. Sin embargo, esto va más allá.
Y creo que el antropocentrismo podría explicarnos todo esto. ¿El qué del qué? El antropocentrismo. Bueno, el término puede hacer referencia a muchas cosas, demasiadas cosas, pero nos vamos a centrar en una sola. Y para todo esto voy a usar algunos ejemplos para que la podamos entender mejor. Y es que, en el planeta, conocemos que las especies vivas se adaptan a los entornos, ecosistemas, ambientes, etc. Por algo existe la evolución. Sí existe. Sin embargo, el antropocentrismo menciona que la raza humana es la única especie que no cumple ya con esta norma. Y aquí viene lo interesante, porque menciona que el humano no se adapta, el humano adapta el entorno a sus necesidades, rompiendo, por decirlo de algún modo, y un modo no hippie, con el equilibrio. El ejemplo es, cuando el humano tiene que cultivar ciertos alimentos o vegetales para su mismo consumo, este deforesta bosques, acabando con ambientes que ya existían. Otro gran ejemplo es cuando los hoteles acaban con los manglares y el resultado es el sargazo. No quiero sonar muy radical o muy hippie en todo este asunto. Sin embargo, todo esto empieza a tener lógica y también ocurre con las especies que comemos y de las cuales nos alimentamos. Entonces, ¿la respuesta es volverse vegano? ¡Ay, guácala! No, para nada. Es una opción, claro, y es muy respetable y cada quien toma las decisiones que quiere tomar. Solamente menciono que el equilibrio se rompe, pero como dice Thanos, a veces todo tiene que estar perfectamente equilibrado. Órale, suena que es un tema muy interesante, pero también complejo. Lo sé, es un tema interesante, pero también es un término un poco complejo. Pero espero que esta teoría haya explicado el por qué siempre lidiamos con pandemias y enfermedades extrañas cada 100 años, que provienen la verdad de nuestra interacción con esas especies. Y es que no se les hace extraño que todo prácticamente volvió a ocurrir casi del mismo modo. Hablo de el COVID-19 y la peste negra, las dos tuvieron origen en Asia, precisamente en China, y se transmitió hacia otros lugares, y que en Europa el lugar que se llevó la peor parte fue Italia, igual que en la peste negra, y todo por una sola sopa de murciélago, o en la peste negra, que comían marmotas y que los roedores se refugiaban en las ciudades, y la verdad no dudo de que esa gente se haya comido esas ratas. Y es que literalmente es lo mismo. Bueno, solamente que ahora a la ecuación le agregamos a América y ya vimos que tuvo resultados deplorables. Pero los dejo solamente con esa reflexión acerca del equilibrio. Y la verdad, espero que con estos 2 capítulos se les quede más la frase de recordar para aprender y aprender para no repetir. Y sí, mis queridos hijos malditos de la historia, esto también aplica con sus ex. Y es así como llegamos al final, al menos de esta historia. Mis queridos hijos malditos de la historia, les agradezco mucho el habernos escuchado. Y nos despedimos. ¡Nos vemos! ¡Hasta el siguiente capítulo! No sin antes recordarles que mi nombre es Oscar Oleg y nos escucharemos la siguiente semana en otro capítulo de La Maldita Historia. Voces invitadas: Daniela Valenzuela e Iván Coutolenc. Ay, tampoco mi generación sabe qué es postración. ¿Qué es postración? Suena como hacer postres.